compartir el caso, pero definitivamente ustedes lo van a tener un poco más presente porque también lo tienen en WhatsApp, ¿no? Yo voy a ir mirando un poco este desempeño de cómo vamos afrontando nuestra primera situación a considerar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ahí me están escuchando mejor, ¿correcto? Yo también creo que estamos mucho mejor todos ahí. Entonces vamos a identificar. En nuestra primera parte del caso 1 nos hablaba de lectoscopía, ¿no? Paciente ingresa en posición antálgica, doblado, con facies dolorosa y sudorosa, ¿no? O sudoroso debería ser, pues parece que es varón, ¿sí? Ingresa a lectoscopía. Entonces recordar que lectoscopía es una parte de la historia clínica que en muchos de los casos va antes del examen físico, ¿sí? Sin embargo, en algunas localidades, lectoscopía lo ponen como una primera impresión de estas circunstancias, de tal manera que lo ponen al inicio de la historia como para dar una impresión en qué, digamos, en qué situación se podría dar o no este grupo de pacientes. Entonces, normalmente tienen esas dos opciones. Nosotros normalmente lo manejamos antes de empezar el examen físico, ¿sí? Que lo manejamos ahí. Sin embargo, esta historia está ahí. Luego tenemos la afiliación, que es parte de la anamnesis, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, la enfermedad actual, las funciones biológicas, ¿correcto? Más o menos hasta ahí nos va la parte de la anamnesis, la primera parte de la historia clínica. Luego viene el examen físico, que es nuestra segunda parte de la historia clínica. Sin embargo, en ectoscopía hay algo que nosotros podemos evidenciar. Lucero, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo tú puedes tener una opinión respecto a la ectoscopía, ¿no? Tú lo tienes ahí o no. Tengo un poco de dificultades para la presentación, pero ustedes lo tienen ahí. ¿Cómo has compartido? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué podrías pensar? O semiológico o diagnóstico desde ese punto de vista de lo que se va en este caso. Sí, doctor. Bueno, en el caso de la endoscopía nos menciona cómo vemos nosotros al paciente, ¿no? La primera impresión. En este caso, el paciente llega con una posición antálgica. Esto, bueno, también una facie dolorosa, ¿no? Eso nos podría decir que hay presente un cierto tipo de dolor que pues hace que el paciente no pueda estar o no pueda tener otra facie, ¿no? En este caso estaría en un mal estado general. Eso es como la impresión que nos da. Ok, correcto. Adriana, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué impresión tienes igual de la parte de en ectoscopía? Igual, doctor, o sea, que el paciente llega en posición antálgica doblado justamente por la facie dolorosa que presenta. No manifiesta, igual, no sé, como vemos al paciente, o sea, no manifiesta en qué parte es el dolor aún, pero podría haber eso. Ya, pero que uno asume que tiene un componente doloroso, correcto. Si seguimos avanzando respecto al caso, luego vemos en la afiliación, ¿no? Tiene las iniciales, que muchas veces hay que identificarlas solamente así, en este tipo de documentos, pero cuando ya es la historia clínica en el hospital, sí, pues ponen todos los datos, ¿no? Entonces nos situamos en el campo de la cuarta década, es un varón de 30 años de edad, es profesor de raza mestizo, católico, de religión, casado de estado civil, nacido probablemente en Huancavelica y domiciliario en Cercado, asumo que esto es Cercado de Lima, ¿no? Hace muchos años, no precisa, pero como que ya da la idea que radica muchos años, es una cuestión que no se puede medir, ¿no? Héctor, cuando tú escuchas hace muchos años, ¿qué impresión te da subjetivamente? ¿Hace cuántos años? Si yo te diría, hace muchos años que ya no estudio, hace muchos años que ya no bebo. ¿Cuántos años tú tendrías la idea? No hay algo muy específico, ¿no? Pero viendo la edad del paciente, 30 años, correcto. supongo que, no sé, pondría 20,
15 años, ¿no? Ujú. Ok, La mitad de su vida. bien. Analí, eh, cuando decimos hace muchos años que ya no bebo café teniendo 30 años, hace muchos años que ya no fumo teniendo 30 años, ¿cuántos años tú piensas que se, se referiría a este término hace muchos años? Doctor, buenos días. Yo pienso 15 años o 20 años. Ya, correcto, por ahí. Entonces, cae un poco en lo subjetivo. Yo también pensaría, pues, hace 10 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O por ahí 15, por ahí 20, pero no hay. Entonces, un poco la idea de esto es que nosotros podamos centrar de alguna forma el tema de precisar siempre, de poder precisar siempre hace cuántos años. Dolor abdominal hace 4 meses, hace 3 días, hace 2 horas, hace un segundo, ¿sí? Eso tenemos que precisar. Igual, orina espumosa hace 3 meses, ¿no? Y si tienen duda, aproximadamente hace 3 meses, ¿no? Y ustedes eso ya han llevado, ¿no? Simplemente es un poco para enfatizar, porque la temporalidad nos da un poco de definir entre si los cuadros son agudos, subagudos o crónicos en la forma de presentación. Eso nada tiene que ver con la forma del tiempo de enfermedad, la forma de inicio y el curso, ¿no? Esa es otra cuestión. Entonces, de ese punto de vista, da la idea de que radica algún tiempito por acá. Luego en los antecedentes personales, nos dice que tuvo una apendicectomizado hace 8 años, o sea, a los 22 años de edad, sin complicaciones. Hace 5 años cólico renal, o sea, a los 25 años, sacando la cuenta, tuvo un cólico renal. Y cólico renal, automáticamente nosotros podemos ir pensando en alguna litiasis, ¿no? Por ahí podríamos ir pensando. Esta se dio con analgésicos, siempre y cuando el diagnóstico sea correcto. Hijo de padres diabéticos y peso al nacer 4.5 kilos a término. ¿Okay? De ese punto de vista de comentario de esa parte de antecedentes personales, le va a corresponder a Adriana, que nos dice respecto a esa parte del comentario de antecedentes personales. ¿Nos podría decir que podría ser un bebé macrosómico? ¿Cómo Que defines probablemente macrosómico? ¿Cómo lo defines? ¿Más de porque la cuántos? mamá es diabética, porque pesa mayor a 4 kilos, doctor. Ya. Ok, sí, es un macrosómico. Y los macrosómicos tienen riesgo a futuro de ser diabéticos, ¿no? Y peor si es de madre diabética, ¿correcto? Bien, ahí hay una observación. ¿Qué otra observación podrías hacer o comentario a esta parte del antecedente personal? ¿Algo más? ¿Puedes comentar ahí? El cólico renal que tuvo hace 5 años. Uh-huh. Que también es un dato importante, ¿no? Y aparentemente ahí dice se dio con analgésicos y chao, ¿no? O sea, no sabemos si eliminó el cálculo, no sabemos si tuvo mayor estudio del cálculo, no sabemos si le dijeron alguna medicación, etcétera, ¿no? Punto. Pero sí es importante también ese punto a considerar. Ok. Vamos todos buscando, por favor, en Google, cuál es la probabilidad o el riesgo que los hijos de padres diabéticos tengan diabetes, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad del riesgo de que los hijos de un diabético sean diabéticos, ¿no? A veces hay probabilidad o porcentaje de riesgo de un solo padre o de dos padres. A ver, vamos, 2 minutos para ir googleando ese punto. Perdón.
El primero que encuentra puede ir comentándolo. Doctor, encontré que la probabilidad puede ser de un 40% si uno de los padres tiene diabetes y un 70% si ambos padres tienen. Ambos. A ver, Héctor, esa es una primera información que es interesante y asusta realmente, ¿no? O sea, pero por ahí hay otras probabilidades que es de otro estudio, a ver, que nos dice los que faltan, Analí, Lucero, Adriana. Doctor, encontré también que, por ejemplo, es más probable que un hijo desarrolle diabetes tipo 2, si su madre tiene, bueno, diabetes tipo 1. Tipo 1. Ujú. Y por ahí también está el riesgo de macrosomía, ¿no? Que creo que lo comentaron. Ajá, por el riesgo que no se controló el azúcar, en sangre cuando estuvo embarazada, ¿no? Y por la mala nutrición que tuvo también. Correcto, sí, eso es cierto. ¿Alguien más pudo encontrar? Analí, Lucero, comentarios, por favor. Doctor, yo encontré, bueno, dependiendo de la edad de la madre, a la edad que tuvo el niño. Por ejemplo, dice, si una madre con diabetes de tipo 1 da a luz antes de los 25 años, el riesgo de que el niño pueda tener es de 1 a 25, o sea, más o menos 1 a 25 aparte. Y si lo tiene después, el riesgo es como de 1 a 100, ¿no? Sí, ¿ven? Como ven, o sea, Analí, por favor, lo que encontraste en tu búsqueda. Así, doctor, encontré que las probabilidades es que un hijo con madre diabética son de 2 a de 17. Okay. Entonces, por donde lo miren, hay un riesgo, ¿sí? El más bajito es el que está encontrando Analí, ¿no? En 12 a 17, promedio 15, digamos. El más altito es el contra Héctor, ¿sí? Entre 40 y 70, digamos 50 ya. Entonces, pero por lo menos ya tengo más de un 15% y 50%, ¿no? Promediado, ¿no? Ese es un promedio bruto, en realidad no tiene una significancia epidemiológica clara, pero esto es que si yo tengo un hijo, ¿no? Con riesgo de macrosomía, aumenta mi probabilidad. Y si encima tiene un mal hábito alimentario, aumenta. Y si encima está en sobrepeso, aumenta. Y si encima tiene algún factor de riesgo como tabaquismo, hipercolesterolemia, ¿no? Etcétera, pues este señor va a hacer un síndrome metabólico y a la larga nos va a hacer diabetes, ¿no? Y estamos preocupados desde el punto de vista renal porque estos pacientes hacen nefropatía diabética y el 35% de la causa de la enfermedad renal crónica terminal que van a diálisis son diabéticos mal controlados. Entonces habrá que hacer énfasis en la anamnesis respecto a los hábitos dietéticos de este sujeto, ¿sí? A ponerle énfasis en el peso talla para ver un IMC si está adecuado o no para este peso corporal de este paciente. Y ver parte del historial también de los hermanos, que esto es un poco genético. Ok, perfecto. Entonces ahora miramos diferente esa anamnesis, ya no le damos tan frío como padres, hijos, diabéticos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces ya tenemos un poco más metido las probabilidades de posibilidad. Eso no significa que van a hacerlo, sencillamente la probabilidad ya es aumentar con los factores de riesgo no controlados. Dentro de los antecedentes familiar, nos faltó algo importante en la búsqueda. Vamos buscando de una vez. El riesgo de padres con litiasis e hijos con litiasis. Eso nos está faltando. Padres con litiasis e hijos con litiasis. Vamos, 2 minutitos. El que va encontrando algo, lo va comentando para el grupo. ¿Sí? Es el otro punto que nos estaban diciendo, ¿no? El antecedente cólico renal, que probablemente sea litiasis. Si queremos saber si hay probabilidad, obviamente va a tener a veces el tipo de cálculo, ¿no? A ver, van comentando.
Ok, conforme van encontrando, pueden ir comentando, por favor. 2 minutos más. Doctor, encontré que la Ajá. litiasis renal tiene un componente genético y si el padre tuvo litiasis, los hijos también pueden tener en un 50%. Correcto. ¿Alguien más por ahí? Esta es una moneda. ¿Es cara o fea? ¿No? La probabilidad de 50%. O sea, tu hijo puede o no puede tenerlo. Sobre todo cuando somos jalatos, ¿no? Pero hay otros por ahí que es un componente más fuerte. Veamos. ¿Alguien por ahí? Héctor, Analí. No he encontrado todavía, doctor. A ver, sigamos buscando, tranquilo. Yo Sigamos ya buscando. dije, ¿Analí, encontraste algo? No. sí, doctor, acabo de decirle de la probabilidad de Ah, 50%. sí. Perdón. Vamos buscando. Adriana Lucero. Doctor, yo he encontrado acá que mencionan que el 55% de los pacientes con cálculos recurrentes tienen una historia familiar de nefrolitiasis. Claro, 55, ¿no? Alrededor por ahí. Ok. ¿Alguien más? ¿Uno más? Yo también encontré el 50%, doctor. Dice, casi todas las causas de litiasis renal tienen un componente genético que está redondeando más o menos el 50%, ¿no? Es correcto. Entonces, se dan cuenta, entonces, cuando veamos a alguien con litiasis, wow. Así que cuando se casen con alguien con litiasis, wow, digan, 50%. Hazte tu eco y me caso. Mentira, ¿no? Porque es una causa de enfermedad renal a la larga, ¿no? Y sus nietos también pueden tener alguna probabilidad. Claro, no se trata de eso, ¿no? Pero sí es importante cuando hagamos nuestras anamnesis pensar en que este cólico renal no fue así de simple, ¿no? Sino que este chico probablemente es ahí, es cuando uno pregunta el antecedente familiar de los padres, ¿no? Está obligado a presentarlo, de repente el papá no ha tenido cálculos, ¿sí? Pero es porque cayó en el 50% digamos, del otro 50% de no presentarlo, pero genéticamente ahí está, ¿no? Ahí está la situación. Bueno, entonces seguimos avanzando, dice antecedentes familiares, padre falleció en hemodiálisis, refiere que tuvo un cuadro obstructivo renal, no precisa más detalles. Ah, interesante. Su papá se fue hasta la diálisis, ¿no? Y no precisa mayor situación, pero ha sido un cuadro obstructivo y no precisa más detalles. ¿Qué nos dices, Adriana, respecto a esa situación de antecedente familiar?
Doctor, disculpe, lo que pasa es que le escuché un poquito entrecortado, no sé si me podría volver a repetir, mi red es un poquito lenta. Ah, sí, el comentario sobre el antecedente familiar. Comentario sobre el antecedente familiar. Acerca sobre que que el papá tuvo Ajá, una enfermedad exacto. renal, Ujú, una insuficiencia renal crónica, ujú. pero no precisa como que más detalles, como dice acá, no un antecedente familiar. Ujú. Que aparentemente tuvo un cuadro obstructivo renal. Vamos todos a googlear causas de obstrucción renal. Causas de cuadros obstructivos renales. Vamos. ¿Por qué se habrá obstruido y se ha ido a la diálisis? Doctor, disculpe, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido, Buenos días, bienvenido. doctor. La Bueno, diálisis estamos analizando. Dime. un cuadro obstructivo por hemodiálisis podría ser una litiasis renal. Sí, correcto. ¿Qué más? ¿Qué otras eh, causas? una insuficiencia renal por la diálisis. Pero obstructivo, ¿no? La insuficiencia renal no obstruye. Los obstructivos, Vamos, busquemos Google, busquemos Google. litiasis a nivel de litiasis eh, en el uréter, podría ser, ¿no? Sí, es correcto. Al final es una litiasis, ¿no? Fundamentalmente son a nivel pielocaliciales, ¿no? Que están ahí o que logran, o los cálculos famosos coraliformes que se meten al riñón y los obstruyen. Entonces, no dejan eliminar las angiostóxicas que producen. Sí, es una causa importante. Pero queremos saber qué otras causas más. Porque si lo pensamos así, bacán, o sea, el papá probablemente tuvo litiasis también, ¿no? Porque estamos analizando al chico el hijo de 30 años que tiene litiasis, o aparente litiasis, viene con un cólico renal, ya con un cuadro de hace unos 5 años, y se vuelve a repetir, ¿no? El cuadro, y es probable que también pues, el papá es genético, ¿no? Ok. ¿Alguien más por ahí, por favor? Annalí, Lucero. Hipertrofia prostática, doctor. Correcto, la hipertrofia prostática, las grandes, ¿no? Las severas, ¿no? O sea, no la chiquita que cuando estaba empezando el cuadro. Las hipertrofias prostáticas muy agudas de grado 4, cuando las próstatas están 4 o 5 de ese tamaño, logran también tener un cuadro obstructivo, ¿correcto? Normalmente estos cuadros, cuando son muy agudos, pues se logran descomprimir o se logra la cirugía y, bueno, el paciente se salva, entre comillas, ¿no? De la diálisis, pero cuando esto va obstruyéndose paulatinamente en el tiempo y no tiene controles adecuados, pues también entonces también pudo ser esa probabilidad, ¿no? También pudo ser esa probabilidad. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra causa? ¿Alguien por ahí? Lucero. Coágulos también nos muestran. Coágulos, correcto, sí. No es habitual, pero en un problema de sangrado intenso por trauma generalmente, por complicación quirúrgica o por alguna cirugía, al tocar alguna área, pues puede comprimir. ¿Es correcto? Adriana. Me estoy buscando alguna que ya no hayan dicho mis compañeros. Ya, tómate tu tiempo. ¿Quién nos está faltando aparte? Falte, a ver, otra causa. Por diabetes o quistes renales podría ser. No, los quistes tendrían que ser muy grandes, pero digamos ya lo vamos a considerar, ¿no? La diabetes sí no obstruye, la diabetes es metabólica, Claro, causa, ese es claro, un problema, metabólica, ¿no? Eh, claro, pero los quistes, digamos que no hay una obstrucción total, pero en un riñón poliquístico grande, masivo, bilateral, digamos ya forzándolo, podríamos aceptarlo, ¿no? Perfecto. ¿Qué otra cosa por ahí? La otra situación son los tumores, ¿no? Los tumores peritoneales, ¿no? Las masas, las metástasis que pueden invadir, o los cánceres propios, ¿no? De uréter, de vejiga, ¿no?
los cánceres ginecológicos, ¿no? La famosa pelvis congelada, ¿sí? Que está todo obstruyendo el tejido, ¿no? Entonces también nos podría dar estas causas, ¿no? Entonces, como vemos, ahí tiene el papá ese antecedente, pero bueno, enfatizando en el caso, no puede decir que pues por hoy podría darse en este caso que el papá pudo tener litiasis, pero además sus diferenciales son todo lo que hemos dicho: hiperplasia, litiasis, coágulos, y empezaremos a descartar. Bueno, no hay más no se precisa más detalles, pero por lo menos yo no lo podría tener ahí. ¿Por qué? Porque alguna de estas causas también podría darse con el hijo, y es lo que tenemos que buscar, correcto. Y la otra que no hemos buscado es la probabilidad de la recurrencia de la litiasis después de un primer episodio, ¿no? Porque aparentemente hace 5 años tuvo una litiasis este joven, le dan analgésicos, pasa y etcétera. Entonces vamos, todos busquemos probabilidad o frecuencia de repetición de litiasis renal, o sea, a los 2 años, a los 5 años, ¿cuál es la probabilidad de que se vuelvan a repetir los cuadros? Vamos, buscamos, tomémonos unos minutos. Alex, ¿puedes bajar tu mano? No, normal. Recurrencia o frecuencia de repetir cuadros repetidos de litiasis, ¿no? En el tiempo. Vamos 2 minutos más, porque nos agarra la clase del doctor Purilla. Doctor, encontré que la probabilidad de recurrencia es del 30 a 50% en los siguientes 5 años del primer episodio y el 80% cuando han pasado 10 años. Así es, correcto. Bueno, por ahí están las demás, ¿no? En aras del tiempo vamos a avanzar. Entonces, como se dan cuenta, o sea, esto que ha venido no es porque tenga mal control metabólico, que el médico sea malo, el paciente, ¿no? O sea, obviamente va a aumentar en frecuencia o porcentaje si las condiciones no se dan, pero así tú estés teniendo todo lo correcto aparentemente, va a volver. Tienes otra moneda, ¿no? Caro sello de que tengas la herencia, caro sello de que recurras en los siguientes 5 años, ¿no? Y obviamente es por eso que estos cuadros son recurrentes, ¿no? A pesar del doctor, pero ¿qué hago? Yo tomo agua, yo mi dieta bajo en oxalatos, no tomo gaseosas negras, ¿no? Etcétera, ¿no? Me cuido y nada, ¿no? Pues hay ese componente, es así, por eso es genético, correcto. Y nos vamos un poquito ya a la enfermedad actual. Entonces, ¿qué nos dice la enfermedad actual? Ingresa por dolor lumbar intenso hace media hora que duró el viaje al hospital. Dolor lumbar irradiado a flanco y fosa ilíaca derecha, continuo, con náuseas, vómitos, sin contenido alimentario, no fiebre, no puede orinar. Un poco complicado esto, como nos están relatando esta historia. Hace una semana tuvo dolor lumbar irradiado a flanco derecho, intermitente, 1 o 2 veces al día. Y además notó la orina como el lavado de carne en alguna oportunidad. ¿Correcto? Analicemos estas dos situaciones que están ahí, estos 2 párrafos, antes de ir a funciones biológicas. Pregunta, Analí,
¿Cuál es el tiempo de enfermedad? Hola, Analí. El tiempo de enfermedad que está presentando en la enfermedad actual. Enfermedad actual. Una semana, doctor. A ver, veamos, ok. Adriana, ¿cuál es el tiempo de enfermedad? Igual, doctor, una semana, porque dice que ya presentaba dolor lumbar. Uh-huh. Ok, Alex, ¿cuál es el tiempo de enfermedad? No, hace una semana, ¿no? Okay. Bueno, doctor. Héctor, ¿cuál es el tiempo de enfermedad? Igual, doctor, hace una semana. Correcto, ok. Entonces, a pesar que el párrafo empieza diciéndonos hace 30 minutos, ya volvió de nuevo a moverse. Parece que se me cayó el celular y parece que el touch de la pantalla ha quedado un poco sensible. Entonces paso una diapo, pero se pasan como 3. Bueno, ya, lo bueno es que ustedes lo tienen. Ok, correcto. Entonces eso es así. Esto prácticamente nos está dando esta pauta para... Es una semana, ¿no? En realidad es una semana la que se tiene como tiempo de enfermedad. Okay, Héctor, la forma de inicio, ¿cuál es? Ahí habría que llenar porque esa historia está incompleta. Forma de inicio, ¿cuál es? Y Alex, luego me vas a Brusco. decir el curso. Ok. Forma de inicio me dice sector brusco. Bien. Y tú mismo, mejor de una vez, forma de inicio brusco. ¿Y el curso? ¿Cuál sería? Progresivo. Ya. Alex, la misma pregunta. Forma de inicio y curso. La forma de inicio es mm, forma de inicio insidiosa porque está enfermo y No curso sé. progresivo. Ya, o sea, finalmente, ¿con cuál te quedas? Insidioso y progresivo, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí. Ok, bueno. Adriana, forma de inicio y curso. Forma de inicio y curso. ¿Me podría crear como forma de inicio insidioso también y el curso de enfermedad que es progresivo? Ya. Analí, ¿cuántas formas de inicio hay en la historia clínica? ¿Cuáles las 2 o 3 formas de inicio? Brusco e insidioso, doctor. Ok, no hay más, ¿correcto? Sí, doctor. Ok, listo. ¿Y el curso, Analí? ¿Cuántos cursos hay? Hay 3, doctor. Ujú. Estacionario, progresivo e intermitente. Correcto, listo. Entonces eso ya creo que todos lo tienen claro. Un poco que esta historia marea cuando te da los 30 minutos o te da la semana. Entonces, eso, si uno toma la semana, es insidioso. Pero si uno toma los 30 minutos, es brusco. ¿Sí? Pero cuando uno reanaliza el caso, entonces el cólico obviamente fue de los últimos 30 minutos, pero la sintomatología de la enfermedad actual, como ustedes bien se han dado cuenta, ya venía arrastrando desde hace una semana atrás, ¿no? Progresivamente iba bien. Entonces por ahí ya no hay esa duda, ¿ok? Luego analizaremos un poquito las otras partes, pero en el tema de interprete-lectoscopía, pues ya algo comentaron ustedes, ¿no? Posición antálgica, ¿no? Que significaba pues un cuadro doloroso, etcétera, ¿no? Que eso ya lo han comentado. Después nos decían el 2, interprete la afiliación y los datos en relevancia para los subsindromes posteriores. Bueno, hemos ido por ahí comentando
de la litiasis, ¿no? Que hace 5 años, que ha nacido macrosómico, que es diabético, que el padre falleció en hemodiálisis, que presentó cuadro obstructivo y que todo eso hace que de recurrencia es 50% y que tenga una litiasis, nos hace pensar pues en un cuadro nuevamente de litiasis de este paciente, ¿no? O sea, por ahí no hay mayor problema. El cual es el tiempo de enfermedad, ya por ahí hemos definido algunas cosas, hablaba de los 30 minutos, pero sin embargo en realidad es una semana, ¿sí? Hablaba es una semana que se relaciona con los tiempos principales. Que lo más relevante, el examen físico es lo que vamos a generar ahorita. Respecto a los antecedentes ya hemos visto, los antecedentes, y nos faltaría síndromes, ¿no? Nos falta entonces el examen clínico, que es lo relevante, y luego el planteamiento de síndromes, ¿sí? Nos va a faltar este planteamiento de síndromes para que nos pueda llegar a algún tipo de diagnósticos. Y finalmente, dentro de la parte de diagnósticos, pues ver la parte anatómica, la fase fisiológica y fisiopatológica, ¿no? Que es lo que ustedes ya han estado viendo. Entonces, en la parte de funciones biológicas, el apetito está disminuido, la sed está aumentada, el sueño está alterado por el dolor, obviamente, de posiciones normales. La orina no puede miccionar, obviamente, por ahí dice lo mismo, como que hubiera un cuadro obstructivo. Las últimas muy dolorosas, como el lavado de carne, o sea, probablemente ya empieza a aparecer lo que es la famosa hematuria, ¿no? Empieza a aparecer la famosa hematuria. Y con lo que respecta al examen físico, ustedes tienen ahí presión arterial de 120/80 en su PPT. No está presentado esa parte, obviamente. Tienen una 120/80, una frecuencia cardíaca en 90, frecuencia respiratoria en 18 y una temperatura en 36. No está febril, no está taquicárdico, está hemodinámicamente estable. Dice con sobrepeso, pero no tiene el IMC ni el peso para hacer un cálculo. Regular estado de hidratación, mal estado general, obviamente lo catalogan así, está pálido, sudoroso, composición antálgico, y mucosas algo secas, tejido celular subcutáneo, no edema. En pulmones, murmullo vesicular pasa bien en ambos hemitórax, no ruidos sobreagregados, cardiovascular, ruidos cardíacos regulares, taquicárdicos, no soplos, en abdomen, dolor en el abdomen derecho, sobre todo en fosa ilíaca derecha, con puño, percusión lumbar positivo derecho. En el neurológico no hay alteración, ¿correcto? Pues nos falta esta última parte de ver los comentarios respecto a lo que es el examen físico. El examen físico nos puede llevar hacia sumar eventos respecto a la anamnesis para plantear diagnósticos o para descartar también, ¿no? En un caso, si yo no encuentro signos de apendicitis, pero me parece por la clínica que puede ser, prácticamente me está diciendo que no lo es. Ahora, apendicitis asintomática es muy rara, ¿no? Puede ser al inicio de la enfermedad y 6 horas después aparecer clínica, ¿no? Es diferente, pero en ese momento que yo evalúo, no hay. Es como el cáncer, cuando hago un descarte en ese momento no hay, pero puede aparecer al año siguiente, ¿sí? Puede aparecer, pero en ese momento no había, correcto. Entonces, desde ese punto de vista necesito un poco sus apreciación. Úrsula, ¿podrías por favor dar tu apreciación respecto al examen físico? Bueno, tenemos que fijarnos, doctor, en el aspecto de la orina, ¿no? Si es turbio o si muestra un color rojizo. Uh-huh. ¿Qué otra cosa en el examen físico? Del caso, ¿no? También el comienzo del dolor, doctor. Uh-huh. Ok, entonces, Puño percusión también, ¿no? Lumbar. correcto, como decía Úrsula, el dolor que en la anamnesis me dice que hay, y luego que en el examen físico me va a corroborar puño percusión lumbar. Pero no necesariamente el puño percusión lumbar significa pielonefritis, ¿correcto? Porque normalmente lo estamos asociando a infección urinaria con pielonefritis, ¿no? Pero también puede aparecer esta zona de dolor cuando hay un cálculo a nivel de ureter, por ejemplo, ¿no? Puede aparecer, ¿no? Inclusive cuando hay un tumor pélvico o hay inflamaciones pélvicas, ¿no? O sea, puede aparecer, porque finalmente
no es que sea algo específico de la pielonefritis, pero podría, por la inervación que tiene, ser de otras patologías, ¿ok? Entonces vamos a buscar, pues, 2 minutos. Ustedes empiezan clase ahorita 8:45, ¿no? Con el doctor Purilla, me parece. Sí, ¿no? Sí, doctor. Ok, ya. Bueno, ya creo que en 3 minutos terminamos para que puedan entrar tranquilos. Entonces, aquí en este puño de percusión lumbar nos está diciendo que podría haber o un cuadro obstructivo o un cuadro inflamatorio, porque hay tipo de dolor. Es inflamatorio por infección o otra situación que uno puede ir considerando. De tal manera que ahí es importante también el sobrepeso, ya hemos comentado, IMC necesito aquí siempre peso, talla y calcular IMC en examen físico, eso ya hemos visto. El estado de hidratación es importante porque en un cuadro de obstrucción urinaria, el paciente deshidratado, pues genera mayor pérdida, me genera mayor daño al riñón, ¿no? Porque aparte que está obstruido como una posobstructiva, aparte tiene como un prerenal, porque no está llegando volumen, ¿no? Entonces, eso es importante también visualizar aquí. La posición antálgica es clásico. Pulmones no hay ningún problema. Y el dolor en mi abdomen inferior derecho, sobre todo en fosa ilíaca derecha, ¿no? Y lo de fosa ilíaca derecha, ahí están los diferenciales, que es apendicitis, ¿sí? ¿Qué más duele en fosa ilíaca? A ver, ahora sí necesitamos googlear. Vamos, 2 minutos últimos para googlear. Dolor en fosa ilíaca derecha. Causas de dolor en fosa ilíaca derecha. Ustedes van a presionar, buscando Simon-Burnett probablemente, y van a decir, wow, ¿este es apendicitis o no? Claro, tendrán que irse, como dice, al cuadro clínico. Si el cuadro clínico no es de apendicitis, pues descartarán. Vamos, dolor abdominal o causa de dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. 2 minutos para terminar, 8:50, y el doctor no se incomode. Vamos, si ya lo tienen, van comentando. Doctor, ¿podría tratarse de la formación de divertículos, una diverticulosis también? Correcto, así es. En esa zona. No, doctor, también, bueno, cólico nefrítico. Sí, que justo es una. Claro, esa es nuestra primera posibilidad, ¿no? Pero siempre hay que ver los diferenciales. Entonces, ¿cómo es un divertículo? ¿Cómo se presenta clínicamente? ¿Habrá diarrea? ¿Habrá dolor de 30 minutos? ¿Habrá dolor de una semana? ¿Habrá alteraciones de las deposiciones? Sí, doctor, sí habría alteraciones. Correcto. Habría alteraciones en la deposición, porque la Así es. paciente pues presentaría estreñimiento, etcétera, ¿no? Y algunos Sí. hábitos nocivos. Ok, entonces, pero por mi anamnesis, no, lo tengo como diferencial, pero lo voy alejando, ¿sí? Lo voy alejando porque no tiene eso, ¿cierto? Pero yo temiológicamente tengo que saber qué significa un punto, una ubicación, ¿no? Para pensar en mi diferencial. Correcto. ¿Qué otro hay? Enfermedad pélvica inflamatoria tienen por ahí, quiste de ovario tienen por ahí. Doctor, Sí, disculpe, ¿hernias inguinales podría ser también? sí, cuando está encarcerada. Correcto. La hernia leve no, pero sí la encarcerada. Hay un dolor referido más que el dolor en la fosa, ¿no? Es un dolor reflejo porque la hernia está en la ingle, ¿no? Y se refiere hacia la fosa derecha. ¿Sí? ¿Qué otra cuestión? Una adenitis mesentérica. Sí, también puede estar. Lo que pasa es que la adenitis, como es mesentérica y es mesenterio, anatómicamente el mesenterio tiene más campo radio de acción. Normalmente duele todo, o el hipogastro o el mesogastro, ¿no? Pero es más grande la zona del dolor, ¿sí? Es más grande. Pero igual, pensemos, ¿cuál es la idea? De que cada vez que vean signos o síntomas en las casas, ustedes así vayan, analicen. ¿Por qué? Porque vamos a ver casos y vamos a discutir casos, ¿no? Entonces, porque uno dice, tos, fiebre, dolor de garganta, doctor, es faringitis. ¿Y si es COVID? Sí, puede ser COVID. ¿Sí? Entonces, hay que pensar los diferenciales. ¿Ok? Entonces, esta ha sido una primera aproximación que hemos hecho un poquito en la discusión de los casos, ¿no? Cómo vamos a ir enfrentándolo. Mañana vamos a ver un caso y un mini video también respecto al abordaje de los signos y síntomas
Aquí, ¿qué nos está faltando? Síndromes, ¿correcto? Pues mañana hablaremos un poquito, pues nos faltan 3-4 minutos para el tema de los síndromes. Obviamente hay síndrome doloroso, síndrome febril no hay. No sé si hay síndrome infeccioso urinario, ¿no? Síndrome anémico, no sé si hay, etcétera, ¿no? Miraremos esos aspectos. Okay. Listo, los voy a dejar para no interrumpir un poquito la clase. Mañana estamos temprano. Aquí nos encontramos para poder ganar el tiempo bonito para hacer nuestra práctica. Ok, listo chicos, ahí lo dejo. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenos días. No, doctor.